Tras morir, me di cuenta de que era el director ejecutivo autoritario de una novela de crematorio sobre la búsqueda de esposas. En mi vida pasada, mi primer amor, mi luz luna blanca, rompió conmigo y se fue al extranjero. Por despecho, acepté un matrimonio de negocios y me casé con una mujer a la que no amaba. Durante el proceso, repasamos el cliché: ella me amaba, yo no la amaba. Cuando dejó de amarme, me arrepentí. Para salvarla, llevé a la quiebra a la corporación Gu, abandoné mi dignidad para rogarle e incluso me rompí una pierna por ella. Finalmente tuvimos un final feliz. Después de morir, mi alma abandonó mi cuerpo y vi el libro El crematorio de la esposa de So, el dominante, y tuve una epifanía. 1. Divorciémonos. De hecho, renací. Renací al momento en que Jun Ran me pidió el divorcio. De acuerdo. Al verme asentir, los ojos de Jun Ran se llenaron de tristeza al instante, con un toque de incredulidad en su expresión. En mi vida pasada no había aceptado el divorcio, pensando que solo me estaba gastando una broma, porque después de nuestro matrimonio me había propuesto el divorcio más de una vez solo para arrepentirse rápidamente. Cuando se arrepentía, siempre lloraba y me decía que era porque me amaba demasiado. Me amaba tanto que, inseguro, y hablaba sin pensar. Me rogó, pase lo que pase, que nunca más aceptara un divorcio tan fácilmente. Al ver su lamentable aspecto, mi corazón se ablandó y accedí solemnemente. Esta vez lloraba y me suplicaba que la dejara ir, diciendo que ya no me amaba. Me sentí extremadamente incómodo en ese momento, con algo de disgusto, y la miré con frialdad, diciéndole que era imposible. Realmente no sabía que había hecho mal. Nuestro matrimonio fue originalmente un matrimonio de negocios sin fundamento emocional. Sin embargo, justo después de casarnos, actuó como si me amara a muerte. Y yo fui un poco lento desde niño. Y cuando dejé ir a mi primer amor y comencé a aceptarla poco a poco, de repente dijo que ya no me amaba, estaba decidida a divorciarse, e incluso hizo que su padre y un amigo de la infancia cerraran mi empresa. No tuve más remedio que acceder por el arduo trabajo de 3 generaciones de mi familia. Pero en ese momento, su figura ya estaba profundamente grabada en mi corazón, y era imposible de borrar. Siempre pensé que era un malentendido y que estaría bien si lo explicábamos con claridad, pero ella me evitaba, y para verla, aproveché el interés de la empresa para negociar con su padre. Solo entonces su padre me ofreció una oportunidad para verla. Pensé que estaría bien si le explicábamos el malentendido. Sin embargo, ella creía obstinadamente que todas mis explicaciones eran mentiras para engañarla, y declaró con firmeza que nunca más se dejaría engañar por mí. No volvería a caer en mis trampas, como si me hubiera convertido en un completo mentiroso sin ninguna credibilidad. Sentí desesperación por esto. Cuanto más le explicaba, más se resistía. Cada vez que quería verla, pagaba un alto precio. Poco a poco, mi empresa fue cuesta abajo, mientras que la de su padre prosperaba. Decidí salvar mi empresa primero. Mientras yo trabajaba duro en la empresa, haciendo horas extras, ella viajaba a todas partes con su amiga de la infancia para relajarse. Durante ese tiempo, mi primer amor regresó al país y trajo consigo los resultados de la investigación que necesitaba nuestra empresa, diciendo que me debía una disculpa. Para agradecerle, la invité a cenar y me pidió que volviéramos. Sonreí y estuve a punto de negarme. Apareció Jun Ran. Lloró histéricamente, pensando que debía de haber tenido una relación ambigua con mi primer amor antes del matrimonio. Su amiga de la infancia se acercó furiosa y me dio un fuerte puñetazo. Por supuesto, cuando la policía se lo llevó, me negué a mediar. No entendía bien por qué. Después de casarse conmigo, por un lado dijo que me amaba, y por otro, bebía y hablaba de sus sentimientos con su amiga de la infancia toda la noche. Y yo, solo era un adicto al trabajo que estaba atrapado en una empresa todos los días trabajando duro, pero me acusaron de infidelidad durante el matrimonio. Por eso me sentí muy ofendido. Recuerdo que antes, cuando la empresa tuvo una emergencia repentina, la situación era muy crítica. Mi secretaria y yo tuvimos que quedarnos en la empresa y trabajar horas extra para encontrar soluciones, intentando solucionar la situación lo antes posible. En ese momento, llegué a la empresa y me vio a la secretaria y a mí muy cerca. Al instante explotó como un petardo encendido. A pesar de todo, corrió e insistió en que la secretaria tenía malas intenciones hacia mí, negándose a escuchar mis explicaciones. Era como si ya estuviera convencida de que había algún secreto entre nosotras. En realidad, a la secretaria se le acababa de ocurrir una idea y vino a explicármela con detalle. Por eso, me exigió que la despidiera. Cuando me negué, palideció, y antes de irse llorando, tiró al suelo todos los documentos que había organizado. Genial, ahora tengo que volver a hacer horas extras.
También hubo una vez que pujé por un collar caro y se lo regalé a la madre del director ejecutivo de una empresa asociada, lo que nos consiguió un buen trato. Gané dinero y le compré 10 collares, pero ella lloró de pena. Una vez no volví para su cumpleaños, porque tuve un pequeño accidente de coche. Después de solucionarlo, corrí a casa, solo para encontrar las sobras de comida en la basura. Nunca me lo pidió, y no me molesté en explicarlo. Incidentes como este eran innumerables. 2. ¿Hace mucho que querías el divorcio? Volviendo a la realidad, me sentí impotente al escuchar esas palabras. No. Solo vi que no eras feliz. Así que te libero. Decidí que no quería enredarme con ella en esta vida, y solo quería concentrarme en desarrollar la empresa de mi familia. Entonces no te arrepientas. Después de decir eso, salió corriendo llorando. Llamé a la secretaria y le pedí que redactara un acuerdo de divorcio. Le di lo que se merecía. Una ruptura limpia. Suspiré para mis adentros, agradecido de no haber tenido hijos. Sí, ni en esta vida ni en la anterior. No tuvimos hijos. Quizás esto sea solo una novela de la persecución de una esposa tras el arrepentimiento, sin el cliché de la fugitiva con el bebé. Seguí siendo diligentemente mi director ejecutivo autoritario. Al día siguiente, firmamos el acuerdo de divorcio. Aparte de las acciones de la empresa, le di generosamente todo lo demás. De hecho, teníamos un acuerdo prenupcial. Pero aún así le di la mitad de mis bienes personales. No parecía contenta. Fue ella quien insistió en el divorcio. Pero también fue la infeliz después. Me sentía impotente. Aunque aún sentía algo por ella, no quería continuar con esta desafortunada relación. Sí, la desafortunada relación que me costó mi empresa y mis piernas. Después del divorcio, por fin pude concentrarme en ser mi yo adicto al trabajo. Desde que me casé, mis padres y abuelos se fueron al extranjero. Es un poco ridículo. Todo es solo para perseguir a mi esposa, ahuyentando a todos mis familiares. Trabajé y me quejé, dejándome solo como una bestia de carga trabajadora. 3. Después de este periodo de duro trabajo, firmé varios contratos importantes más. Ese día estaba felizmente bebiendo vino tinto en mi oficina, celebrando en silencio. De repente, sonó el teléfono. Gian, he vuelto. Oh, es mi primer amor. Mi luz luna blanca. ¿Quién ha vuelto? Está a punto de empezar de nuevo la trama. Suspiré como en la anterior. Vida. Me trajo el resultado de una investigación que necesitaba desesperadamente, y no pude rechazarlo. Esta vez no me ofrecía invitarla a cenar, pero ella lo sugirió. Así que rechacé rotundamente el restaurante que me recomendó, y lo cambié por uno a 173.000 kilómetros de distancia. Durante la cena, mencionó volver a estar juntos. Tenía tanto miedo que miré a la izquierda y a la derecha. Por suerte, la protagonista femenina no apareció. Parece que algunos puntos de la trama se pueden cambiar. Aún así la rechacé. Hay muchos peces en el mar. Le expliqué que yo era esa flor, pero ella se rió entre dientes. Volvimos a ser como cuando salíamos. Fueron nuestras primeras veces. Recuerdo que ella fue quien me persiguió, pero luego lo negó. Dijo que durante un concurso de debate yo era su oponente, y que debatí con ella hasta callarla. Fue la primera vez que la derrotaron. Luego juró ganar contra mí, y se unió al mismo club de debate que yo. Con el tiempo, nos enamoramos y empezamos a estar juntos. Durante ese tiempo, fuimos siempre tranquilos y cálidos. Salimos juntos durante 4 años hasta la ceremonia de graduación. Me dijo que había solicitado plaza en una escuela de posgrado en el extranjero y que iría durante 3 años. Ya la habían aceptado. Sí, es una chica excelente, lo admito. Pero en ese momento, probablemente era joven, y la culpo por no haberlo hablado conmigo. Pero intenté convencerla de que se quedara. Aún así decidió irse, y en un ataque de ira, rompí con ella, y aceptó. Ese día, la vi irse lleno de soledad y tristeza. Me di la vuelta, furioso, y acepté el matrimonio concertado. El día de la boda, me envió un mensaje. Te deseo felicidad. Tardíamente me di cuenta de que fui un poco idiota, cubriéndome la cara. Me sentí un poco incómodo. ¿Por qué la olvidé después de casarme en mi vida anterior? Tan fuerte es la trama. ¿A quién amo realmente? Estaba desconcertado. 3. Parece que la protagonista femenina ha desaparecido de mi vida durante este periodo, y soy muy feliz. Esta felicidad duró medio día. Fui a una gala benéfica, y me encontré con ella, y su amor de la infancia, porque era una invitación de un cliente importante.
Tenía que ir, y traje a mi primer amor conmigo. Sí, se llama Vaini. Qué nombre tan blanco como la luz de la luna, ¿verdad? La escena de 4 ojos encontrándose. No, 8 ojos encontrándose. Fue realmente dramática. Creo que definitivamente no revisé el almanaque antes de salir hoy. No puedo echarme atrás. Soy un director ejecutivo inútil. Él. Así que por eso estabas dispuesta a divorciarte. Resulta que tu primer amor ha vuelto. No cree que su sonrisa es muy fea. Murmuré en voz baja por un ojo a mi lado que lo escuchó. Rápidamente fingí ser distante e indiferente. ¿Y a ti qué te importa? La protagonista femenina me miró con lágrimas en los ojos, como si le hubiera hecho algo para lastimarla. Pero debería mirar con qué fuerza se agarran de la mano. Mientras Bey y yo estábamos de pie uno al lado del otro. De repente sentí que la parte superior de mi cabeza solía estar un poco verde. En fin. Le hice una seña para que. Sal de aquí rápido. Parpadeó y comprendió al instante. Me giré con ella, con la intención de buscar al director Wong para hablar de negocios. De repente, una mano me agarró. Era mi exesposa, la protagonista. No vas a explicarme. Su maquillaje estaba arruinado por el llanto. Tu delineador está corrido. Se lo recordé amablemente. Rompió a llorar aún más fuerte. Se dio la vuelta y salió corriendo. Su amor de la infancia se puso furioso al ver esto, y gritó: «No dejaré que la intimides». Dicho esto, se abalanzó sobre mí, con ganas de darme una buena paliza. Dejé que me golpeara una vez, y luego me defendí con fuerza. Pensándolo como un director ejecutivo dominante, ¿cómo iba a ser incapaz de pelear? Es una habilidad necesaria. Lo golpeé hasta que gritó desesperadamente, perdiendo por completo su imagen. ¿En qué piensas? ¿Cómo podría un personaje secundario vencer al protagonista? Dejar que me golpees una vez se llama agresión mutua. Bueno, después de todo, tengo experiencia de mi vida anterior. Tras terminar la pelea, me levanté y vi la mirada de adoración de Bey. Bueno, esta niña se ha enamorado de nuevo. El novio de la infancia, el personaje secundario, no estaba convencido y llamó a la policía para que me arrestaran. La policía revisó las grabaciones de vigilancia y determinó que se trataba de agresión mutua y que teníamos que pagar nuestros gastos médicos. No dejaba de gritar furioso, diciendo que me haría pagar. Bueno, asentí. Ya soy muy guapo. El protagonista debe ser el más guapo. 4. De vuelta en mi casa, y insistí en subir, para que me aplicara algún medicamento. Sabía que tenía segundas intenciones, pero acepté. Al ver mi cara hinchada, sintió lástima y me preparó un huevo. Después de pelarlo, me lo comí de un bocado. Dijo enfadada: «Es para desinflamar». Así que me preparó otro huevo, y lo usó para bajar la hinchazón. Probablemente temía que lo volviera a comer. Me lo frotó en la cara, y se detuvo. Su rostro estaba muy cerca de mí. Sus labios eran brillantes y sensuales. Para ser sincero, tenía muchas ganas de besarla. Tenía la boca seca, y aparte la mirada, lamiéndome los labios, sin atreverme a mirar más. Pero ella me agarró la cabeza y la giró. Me sobresalté. ¿Qué iba a hacer? Un poco expectante. Bajar la hinchazón. «No te muevas». Estaba a punto de cerrar los ojos. Cuando terminó, me puso un ungüento, porque era demasiado tarde. Descansó en la habitación de invitados. Por la noche, me quedé en la cama un poco insomne, pensando en sus labios rojos, tanto que tuve un sueño enfermizo. A la mañana siguiente, metí rápidamente las sábanas en la lavadora. Me encontré con Nick que salía de su habitación, e inmediatamente puse cara de culpa y seriedad. Levantarse tan temprano, me preguntó. Ya me he acostumbrado. ¿Qué quieres de desayunar? ¿Occidental o chino? Cualquiera está bien. Entonces, prepáralo tú. Vaini me miró sin palabras, contemplando su hermoso rostro. De repente, sentí que iba a explotar. Volví corriendo a mi habitación. No me culpo por tener esos pensamientos, pero al verla, el sueño de ayer volvió con intensidad. Para cuando recogí y salí, el desayuno ya estaba listo. Me gustan los fideos, así que los preparé. La próxima vez te toca cocinarme. Me sonrojé al sentarme, intentando controlar mis pensamientos. Comí los fideos en silencio. Vaini y yo estábamos un poco enfadadas por no haberle prestado atención, y nos preparamos para irnos después de terminar sus fideos. Pero se levantó demasiado rápido, y se derramó la sopa encima. Cogí mi camiseta y mis pantalones cuartos nuevos, y le dije que se lavara. Pero antes de que saliera, sonó el timbre. Abrí la puerta estupefacta. La protagonista femenina estaba aquí. Esto sí que era una locura. Drama. Abriendo la puerta, más sangre de perro. Sangre de perro al extremo. Quería hacerte una pregunta. La protagonista femenina tartamudeó, temerosa de mirarme. La amaba. Respondí con una expresión fría, queriendo deshacerme de ella rápidamente. La protagonista femenina estaba atónita. Quería preguntarte, ¿aceptaste el divorcio porque regresaste al país por tu primer amor? La protagonista femenina estaba un poco avergonzada y enojada, mirándome fijamente. No, es cierto, no lo fue.
Me divorcié de ti, porque nuestra relación era un enredo kármico. Me quedé sin palabras en mi corazón. La protagonista femenina respiró aliviada. Justo cuando estaba a punto de hablar, oyó que se abría la puerta del baño. Vaini salió con mi camiseta y pantalones cortos, secándole el pelo mojado con una toalla. Solo ha pasado poco tiempo, y ya la has traído de vuelta a nuestra casa. Mentiroso. La protagonista femenina gritó de ira, y salió corriendo de nuevo. Me pregunté sobre qué le mentí. Vaini y yo me miré, con una. Su expresión de desconcierto indicaba que ella tampoco entendía. Regresamos a la empresa y seguimos trabajando. Vaini y yo la cambiamos de ropa y fuimos al departamento de investigación, mientras yo seguía trabajando en el contrato. Nos encontraríamos para tomar el té si teníamos tiempo, pero si no, no nos contactaríamos durante 10 días o medio mes. Pasó un mes así, y la protagonista femenina volvió a llamar a mi puerta llorando. Lloró y dijo que su novio de la infancia lo obligaba a casarse con él, y que su padre también estaba muy a favor. Asentí. No fue genial. De verdad que me pareció genial. Después de casarse, siempre se quejaba de lo mal que hacía las cosas. Su novio de la infancia era mucho mejor que yo. ¿De verdad crees eso? La protagonista femenina me miró con una expresión lastimera, como si hubiera dicho algo particularmente hiriente. Sí, asentí con sinceridad, deseándoles una vida feliz juntos hasta la vejez y pidiéndole que no volviera a hacerme daño. Volvió a llorar con tristeza, dejando atrás la línea. Te arrepentirás. Salí corriendo. No entendía por qué la protagonista femenina tenía tantas lágrimas. Alguien como Vi y yo nunca la había visto llorar. Por la noche, después de que Vi y yo supiéramos que la protagonista femenina había venido, me invitó a cenar. ¿Qué te parece? Piensa en lo que se va a casar de nuevo. ¿Qué te parece? Eso es genial. Son una pareja hecha en el cielo. Los elogié, mientras comía de rodillas, con el ceño fruncido y relajado. Sabía que todavía tenía sus planes en mí. Disfruté felizmente de mi cena. Después de cenar, Vi y yo me ofrecieron a llevarme a casa. Tenía la cara llena de arrugas. ¿Era yo el director ejecutivo arrogante que se estaba convirtiendo en la protagonista femenina? Estaba un poco deprimido. ¿Me había equivocado? Por un ojo, me llevó a casa. Luego puso la excusa de que quería ir al baño. Arqué las cejas y acepté. Abrí la puerta y entré. Después de cerrar la puerta, la casa estaba completamente oscura. Nadie encendió las luces. De repente, 2 manos me rodearon la cintura por detrás. Pum, pum, pum. Alguien. Mi corazón se aceleraba, especialmente en la habitación silenciosa. Definitivamente no era mío. Aparté su mano y me giré para decir algo. Sus suaves brazos volvieron a rodearme el cuello. Sus labios se acercaron lentamente. Golpe, golpe, golpe. Esta vez lo oí con claridad. Parecía ser mi corazón acelerado. Mi mente en blanco. Sentí la suave sensación en mis labios, disfrutándola cuando presentí que estaba a punto de irse. La agarré por la cintura, buscando sus labios para besarla. Finalmente logré besarla. ¿Cómo pude dejarte ir tan fácilmente? Por un momento me quedé atónito. Entonces se acercó aún más a mí con mayor entusiasmo, besándome cada vez con más audacia. No pude contener las manos, y no pude evitar acariciar su cintura. El delicado toque de mis dedos se sintió como una corriente eléctrica recorriendo mi brazo, y extendiéndose por todo mi cuerpo, acelerando aún más mi corazón. El arrogante director ejecutivo masculino, por fin pudo probar la carne por primera vez. Tal vez la esposa persiguiendo la novela, Estoy en tu leya es una novela de aguas claras, lo que significa que no hay contenido explícito. Entonces, he sido virgen durante tantos años, como mucho, solo tomándome de la mano, lo que me llevó a seguir siendo virgen en mis 2 vidas. Entonces, ¿cómo podríamos tener hijos mientras la sostengo por la cintura? La besé algún más fuerte. Finalmente no pudo evitar apartarme, jadeando por aire. Huff, tus habilidades para besar son tan malas. Me solté en silencio y a regañantes, saboreando la sensación de ahora. También parecía un poco avergonzada, y no dijo nada. El vasto horizonte es mi amor. Las flores florecen al pie de las ondulantes colinas verdes. Mi teléfono sonó al instante rompiendo la atmósfera ambigua. Vi me miró con incredulidad cuando escuchó mi tono de llamada. Me rasqué el pie torpemente. Mi fría y distante personalidad se había derrumbado. Contestando el teléfono, la voz de la protagonista femenina llegó del otro lado. Esposo, te extraño mucho. La protagonista parecía borracha, arrastrando las palabras. ¿Eres el marido de esta señora? Soy camarero en un bar. Está borracha en el bar Name.
Por favor, ven a recogerla. Una voz de hombre salió de su lado. Miré la expresión de Vi, que era tan fría que podría gotear agua. Tienes el número equivocado. Colgué el teléfono, y la expresión de Vi se relajó. ¿Por qué no vas a lavarte primero? Vamos a dormir. Intenté entablar conversación. La cara de Vi se puso roja al instante. Sabía que me había entendido mal. La mía también se puso roja, y no pude decir ni una palabra. Ella fue al dormitorio principal a ducharse, y yo fui al dormitorio de invitados a ducharme. Mientras me duchaba, me quedé perplejo y reflexioné. ¿Será que voy a dar explicaciones? ¿A perder mi virginidad hoy? Pensándolo bien, estoy un poco excitado. Después de ducharme, dudé mientras caminaba hacia el dormitorio principal, pensando en cómo ser reservado. Levanté la mano para girar el pomo de la puerta. No puedo girarla. ¿Qué pasa? ¿Está rota la puerta? Me pregunto. Tengo sueño. Me voy a dormir. Buenas noches. Madre mía, me duché y tú huyes de la batalla. 6. Al día siguiente, me levanté temprano y preparé 2 tazones de fideos, e incluso le añadí un huevo poché. Comimos en silencio, sin mencionar lo que pasó ayer. En el trabajo, el beso de anoche y la sensación en la palma de mi mano me rondaba en la mente constantemente. No pude evitar suspirar. La belleza puede distraer mucho. Después del trabajo, vino a buscarme, y acordamos tácitamente vivir juntos. Por supuesto, no pasó nada más. A veces incluso me preguntaba si solo era un sueño. Todas las mañanas nos levantábamos a desayunar juntos, y por la noche volvíamos a casa del trabajo juntos, como si viviéramos una feliz vida de casados. Es una pena que no podamos dormir en la misma cama. Miré a Vi y yo con una mirada triste. Me miró confundida y me instó a terminar de comer y a ir a trabajar rápido. Los buenos momentos no duraron mucho, y recibí otra llamada de la protagonista. Me dijo que ella y su amor de la infancia se casaban la semana que viene, y que tenía que ir a participar o se vengaría de mí. Pensé que era mejor evitar problemas. Probablemente solo quería que la viera casarse con otro, y que renunciara a cualquier esperanza. Así que decidí irme sin decir nada. El día de la boda, estaba en una reunión. Al terminar, corrí al lugar. Bueno, incluso llevé una tarjeta para el regalo de bodas. En cuanto entré, vi que la ceremonia ya estaba en marcha. La novia me vio y se le iluminaron los ojos. Se arrancó el velo y corrió hacia mí. Mi mente se quedó en blanco. Madre mía, me di la vuelta y corrí sin mirar atrás ni una sola vez. Pensé desesperado que el titular de mañana sin duda sería sobre mi imposibilidad de escapar. Gracias a mis piernas inusualmente largas, la novia no pudo alcanzarme. Por mucho que me llamara y llorara a mis espaldas, no me atreví a detenerme. Finalmente me la quité de encima. Me quité la chaqueta. Mi camisa estaba empapada de sudor, y tiré de la corbata. Mirándome por el retrovisor, me examiné. Ahí hay una especie de belleza descuidada. Me marché con cuidado y volví a la empresa. Puse a la novia en la lista negra de mi teléfono. Después de ordenarle a mi secretaria que gastara un montón de dinero para ocultar las noticias del día siguiente, me cambié en silencio por ropa de repuesto. Cuando Vi y yo me preguntaron cuándo salí del trabajo, dije que la secretaria me había derramado café encima. Pensé en silencio. Lo siento. Después de todo, eres tú quien asume la culpa. Te daré un aumento. Al día siguiente, como era de esperar, la secretaria me llamó. Presidente Gu, gasté mucho dinero, pero los medios solo aceptarían borrar su nombre. Efectivamente, el titular de hoy, un cierto director ejecutivo, causó estragos en la boda de su ex esposa, Jun Rans. La hija de la familia Jun abandonó a su actual novio y se fugó con su ex marido. Tenía una línea de pelo negro. Malgasté mi dinero, estos medios de comunicación despiadados. Mirando más abajo, había otra línea. La empresa de su novio de la infancia anuncia oficialmente que está en desacuerdo con el grupo Gu. El odio por robar a una esposa es irreconciliable. Por las palabras, habría pensado que realmente le había robado a su esposa. Toc, toc. Pase, dije con indiferencia. Entró Vi. Parecía un poco incrédula, un poco nerviosa, y ni siquiera se había quitado la mascarilla. Sion, ¿vas a volver con ella? Todavía está despejada. De verdad que es una persona normal que sabe venir a preguntarme, a diferencia de esa novia. Me acerqué, la tomé de la mano, cerré la puerta, le quité la mascarilla y la dejé sentarse en el sofá. Se lo expliqué todo y me creyó. Mira, así es el cerebro de una persona normal. La miré con alivio. Estaba un poco avergonzada por mi mirada y bajó la cabeza. Tenía la cara roja. De repente la besé.
Pensando en eso, bajé la cabeza y le di un suave beso en la cara. Me miró con un poco de sorpresa. Después de todo, nunca antes había tomado la iniciativa. Aproveché la oportunidad para levantarle la barbilla y besar sus labios, extrañando su sabor. Empujó mi pecho con ambas manos, un poco de reticencia y «bienvenida, aquí está la compañía». No es muy buena. Mientras la besaba, la levanté y la llevé a mi zapato. Shioshi, seguro descanso/sala de siesta. Está bien, nadie entrará. La puse en la cama del baño y seguí besándola. No pude controlarme. Jadeaba suavemente por mis besos. Escuchar su voz me emocionó aún más. Olí suavemente su cabello, sintiendo que olía tan bien por todas partes. «No hagas eso». Vi y yo no aguantamos más y extendimos la mano para empujarme. ¿Cómo iba a rendirme? Tienes que saber que he sido célibe durante 2 vidas. Cuanto más se resistía, más me excitaban los besos. Estaba a punto de continuar, pero como resultado, su pierna me rozó. ¿Cómo me tumbé encima de ella y no me moví? Me empujó y me preguntó qué pasaba. Me quedé tumbado sobre su cuerpo un buen rato, incapaz de calmarme. Después de un rato me cubrí la cara torpemente y corrí al baño. No sé qué expresión tenía detrás de mí. Después de cambiarme de ropa, nos sentamos torpemente en el sofá, uno frente al otro. Era mi primera vez. Le expliqué. Mis oídos leyeron: el protagonista masculino no puede ser impotente. Vi y yo me miraron sorprendidos. Luego, de repente sonrieron, sonriendo cada vez con más alegría. Sospeché que se estaba burlando de mí y me sentí hosco. Sí, yo también. Se inclinó y me susurró algo al oído antes de irse. Yo también, ella. Me sonrojé al instante. Por suerte, era el único en la oficina. Después de tranquilizarme, estuve de buen humor todo el día. Ni siquiera regañé a mi subordinado cuando vino a informar e incluso le sonreí, lo que lo hizo temblar aún más. Me pregunté, ¿esto cuenta como volver? Así es como nos conocimos en la universidad. Sin que nadie lo confesara, nos hicimos novios de forma natural. Después del trabajo, le tomé la mano con la intención de irnos juntos a casa. En la entrada de la oficina nos encontramos con un invitado inesperado. Debía ser el tercero, mi buen hermano, Song Chong. La decepcionaste de verdad. Claro que cualquiera que conoce a la protagonista se vuelve loco, pensé sin palabras. En la universidad, Song Chong y yo compartíamos la residencia y la misma clase. Su familia también era dueña de una empresa conocida en la ciudad y estudiábamos administración financiera juntos. Gracias a nuestros antecedentes e intereses comunes, nos hicimos buenos amigos. Cuando Vi y yo empezamos a salir, él nos apoyaba mucho y a menudo nos cubría. Al fin y al cabo, en las novelas de familias adineradas, a las suegras no suele gustarles Cenicienta. Por desgracia, antes de que mi madre pudiera siquiera dar el paso, yo decidí irme al extranjero a estudiar. Ella sabía que no tenía una buena familia y que solo podía valerse por sí misma. Seking incluso me aconsejó que la esperara 3 años. Pero después de casarme, él también cambió. También se enamoró de mi ex esposa, la protagonista, Jin Ran. A menudo me decía que la tratara bien y que no la decepcionara. Una vez, por casualidad, descubrí que estaba enamorado de la protagonista y rompí contacto con él. No esperaba que volviera a aparecer después del divorcio. Casi lo había olvidado. Ya estamos divorciados. Si quieres ir tras ella, adelante. Me quedé sin palabras. Era bastante normal en la universidad. Pero ella te quiere. Song Chong me gritó furioso. Me quedé en silencio, y de repente nos miramos. No lo busques, ha cambiado de opinión. Efectivamente, donde hay un tercer hombre, la protagonista femenina no se queda atrás. El tercer hombre miró a la protagonista femenina con dolor, y ella lo miró con lágrimas en los ojos. Los dos se miraron en silencio. De repente, empezó a llover. Entré rápidamente al coche y por el retrovisor vi a esos 2 lunáticos aún de pie bajo la lluvia, mirándose en silencio, las rodillas dobladas y mis expresiones eran de frustración. De vuelta en casa nos duchamos con agua caliente por separado.
Claro que quería, pero no me atreví. Preparamos la cena juntos, tomamos un poco de vino tinto y me emborraché un poco. Me dijo que se fue a estudiar al extranjero porque quería ser más digna de mí. Planeaba dejarme esperarla 3 años, y por supuesto, venía a verme a menudo durante sus vacaciones. Mientras decía esto, sus ojos se pusieron un poco rojos. La escuché sin hablar, sin saber cómo decirle que era el poder de la trama. De hecho, 3 años es poco tiempo. Hoy en día la comunicación es fácil y los aviones también. No tenía ninguna razón para negarme a esperarla. También estaba orgulloso de ella en mi corazón. Mira, mi novia es tan excepcional. No podía imaginar lo desesperada que estaba en ese entonces, lo arrepentida que estaba y lo que la apoyó para completar sus estudios sola en un país extranjero. La verdad es que me alegro mucho de haber estado siguiéndote, dijo de nuevo, sonando un poco feliz. Cuando supe que te habías divorciado, lo dejé todo y volví. No quiero extrañarte una segunda vez. Sentía un poco la nariz dolorida, y parpadeé para ocultar las lágrimas en mis ojos. Tomé mi copa de vino y tomé un trago. Lo siento, se me hizo un nudo en la garganta. Realmente era una escoria. De hecho, me había olvidado de ella. Completamente. Olvidada. No sabía cómo explicárselo, pero de todos modos no necesitaba que se lo explicara. Estaba borracha. La cargué en brazos, con la carita roja, mirándome aturdida. Parecía muy educada, muy educada. La acomodé cuidadosamente en la cama, le toqué la cara y le di buenas noches. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, me agarró la mano y me besó. Abrió los ojos y me miró con lágrimas en los ojos. No podía resistirme más y me incliné para besarla. 8. El día siguiente me desperté y sentí como si tuviera a alguien en mis brazos. La miré entre mis brazos, el corazón lleno de alegría. La besé y la desperté. Abrió los ojos sorprendida. «¿Tú, por qué estás en mi cama?» La miré sin palabras. ¿Se había desmayado? Pareció recordar algo. Levantó la colcha para mirar y sus mejillas se enrojecieron. «¿Qué? ¿Ya terminaste y no quieres admitirlo?», le pregunté, levantando las cejas. Finalmente se desesperó, se levantó desnuda, siseó de dolor, se cubrió la cara, recogió su ropa y salió corriendo. Me quedé en la cama admirando su cuerpo perfecto, su aspecto nervioso, y no podía evitar reír. Me levanté lentamente, me puse la ropa y los pantalones y preparé el desayuno. Ella ya estaba sentada obedientemente a la mesa del desayuno, con la boca en un puchero. Siento que perdí. No recuerdo qué pasó anoche, solo me queda el dolor, dijo, mirándome afligida. Está bien, hagámoslo unas cuantas veces más esta noche. Sí, la configuración del protagonista masculino es fuerte, ya lo desperdicié antes. Claro, no me refiero a desperdiciar el tiempo con la protagonista. Definitivamente me refiero a la universidad, solo a concentrarme en estudiar. ¡Qué pérdida! La cara de Vi se puso roja y luego blanca y negó la cabeza. No importa, me duele mucho. ¿Y tú? Arqué en las cejas, indicándole que continuara. Dudó y cerró la boca. Debía estar demasiado avergonzada para elogiarme. Después del desayuno, la dejé descansar en casa un día y seguí siendo un adicto al trabajo. Mientras trabajaba, pensé en el problema entre Vi y yo. Quiero casarme con ella. Ahora no tengo padres que me lo impidan, gracias al autor por escribirle sobre el extranjero. Pero ahora no tengo dinero, y cuando me casé, me quedé sin dinero porque entregué la mayoría de mis propiedades a la protagonista y la mitad del resto se la di a Song Chong. Pero eso no es un problema. Puedo ganarme la vida y cuidar de ella con lo que gane en mi trabajo. Pero no sé si ella quiere casarse. En universidad, ella era una adolescente confiable. Pero ahora es diferente. Es Salomon Group. Todo el mundo quiere ser presidente como Mei Ling. ¿Entonces se quedará conmigo solo porque este hombre no es rico ni poderoso? Si ella pudiera mantenerme, podría aceptarlo. Pero ahora me pregunto si en realidad quiere casarse conmigo por lo que es y no por lo que yo soy, y para eso necesito tiempo.
Imagino que la mayoría de la gente quiere lo que no tiene. Yo tengo tiempo y ella no, así que necesito una oportunidad para ver qué es exactamente lo que quiere ella. Veré si ella volvería a amarme a sí misma, que no es poderosa ni rica. Así, ella volvería a querer casarse conmigo. No es tan difícil encontrar este tiempo. Es importante. Que no se ha tratado con los dos locos, me preocupa un poco que causen problemas. Le pedí a la secretaria que revisara su situación actual. Por la tarde, me dijo que el tercer hombre y el amor de la infancia estaban luchando ferozmente por la protagonista femenina. Las dos empresas también están en guerra. Pensé, bien hecho. ¿No es una gran oportunidad? Inmediatamente le pedí a la secretaria que notificara a la alta dirección para que celebrara una reunión. Durante la reunión, organicé que intentaran en secreto conseguir pedidos de clientes mientras las dos empresas estaban en guerra. Quien consiga un contrato más verá duplicada su bonificación a fin de mes. Bajo la tentación del dinero, mis subordinados idearon todo tipo de trucos y les arrebataron muchos clientes a las dos empresas. Ahora ninguno de los dos presta atención a la empresa. Solo se dedican a ser celosos y a pelearse por mujeres. Mientras yo salía con ellos, investigaba a escondidas el negocio y los empleados de sus empresas. Para cuando reaccionaron, la empresa ya no daba abasto y estaba a punto de quebrar. En cuanto a la empresa de la familia de la protagonista femenina, sin que yo la alimentara constantemente con recursos, se desarrollaba con tibieza, sin ser mi oponente en absoluto. Efectivamente, en cuanto a carrera, el protagonista masculino es invencible. Pronto, a ninguno de los dos les importó en absoluto ser celoso y pelearse, y se apresuraron a volver a la empresa para intentar cambiar el rumbo. Pero, ¿cómo podía darles esta oportunidad? Después de todo, en mi vida anterior, mi empresa también fue derrotada conjuntamente por ellos. Difundí los problemas internos de su empresa y su empresa colapsó aún más rápido. Durante este periodo, la protagonista incluso vino a preguntarme por qué hacía esto, y les pedí directamente a los guardias de seguridad que la echaran. Ya entiendo que todo fue por la trama, que sentí que ya me había enamorado de ella. Ahora entiendo que no la quiero para nada. No me interesa en absoluto. A diferencia de Bai y de mí, verla cocinar en casa en camisón me da ganas de mudarme. Mientras veía el chiste de los dos, me tomé el tiempo de limpiar la empresa del padre de la protagonista, porque recordé que su padre en realidad era un empresario hipócrita. Dijo que lo hacía por su hija, pero el dinero que le di fue todo para su hijo ilegítimo. Solo después supe por un libro que el accidente de coche que tuve, donde perdí una pierna intentando salvar a la protagonista, también fue obra suya. Quería asegurarse de que no tuviera ninguna posibilidad de volver. No creo que con arruinarlo sea suficiente. Debería recibir el castigo que se merece. Si hago cálculos basados en lo que pasó en mi vida anterior, debería estar intentando conquistar a la madre de la protagonista femenina pronto. Después de todo, quiere dejarle todo el dinero a su hijo ilegítimo, que lleva su apellido. Sí, la protagonista femenina comparte el apellido de su madre. Hablando de esto, esta es otra historia de un hombre fénix. En mi vida anterior, mató a la madre de la protagonista femenina, me dejó una pierna lisiada y luego reveló su verdadera naturaleza. La protagonista femenina solo lloraba y me pedía ayuda. Era inútil para cualquier otra cosa. Originalmente, aunque mi pierna estaba lisiada y mi empresa quebró, los mayores activos de mi familia estaban en el extranjero, así que la quiebra de la empresa nacional no fue gran cosa. Sin embargo, creo que debí despertar en ese momento. Rechacé a la protagonista femenina y no busqué venganza. Elegí un día soleado, y en el mismo lugar donde Bai y yo saltamos al mar, también salté. Sí, Bai y yo saltamos al mar en mi vida anterior, y nadie la salvó. Pensando en esto, me dolió el corazón. En mi vida anterior, debido a los malos entendidos de la protagonista femenina, el tercer protagonista masculino y el segundo, su amor de la infancia, comenzaron a ponerla en la lista negra de la industria y a difundir rumores sobre ella. Esto provocó que su madre, quien tenía una afección cardíaca y era su último pariente vivo, se enfureciera por los rumores. Debido a la trama, no me importó ni le presté atención. Como resultado, Bai y yo nos lanzamos al mar desesperados. Pero en esta vida, no los dejaré ir. 9. Seguí preparándome para atacar la empresa familiar de la protagonista femenina según mi plan, mientras enviaba gente a vigilar a su padre y recopilar pruebas. Como dice el dicho,
El trabajo duro tiene su recompensa. Mi gente grabó un video del padre de la protagonista drogando a su madre y logró obtener el frasco de medicina con las huellas dactilares del padre de la protagonista femenina. Inmediatamente llamé a la policía, denuncié al padre de la protagonista femenina por homicidio intencional y presenté las pruebas. Hice que investigaran y descubrí que el padre de la protagonista le había estado dando a su madre una droga que le causaba debilidad mental y deterioro físico durante mucho tiempo. Después de varios años, su madre ya estaba al borde de la muerte y, según mis cálculos, no le quedaban muchos días. El padre de la protagonista fue arrestado por homicidio intencional y su empresa también fue denunciada por evasión de impuestos. La empresa entró en pánico. Aproveché la oportunidad para absorber la empresa de la protagonista. La madre de la protagonista murió y el padre fue condenado a cadena perpetua. El hijo ilegítimo no recibió nada. Las empresas de los 2 y 3 protagonistas masculinos también se declararon en quiebra. El protagonista tampoco pudo soportar un golpe tan duro y, desanimado, decidió irse de la ciudad sin un centavo. Envié a alguien a seguirlo y, aprovechando un descuido, lo vendió al norte de Myanmar. En cuanto al protagonista 3, Song Chun, era muy testarudo. Aunque su empresa estaba en quiebra, aún tenía algunos fondos disponibles. Entonces, una obsesión se encendió en su corazón y estaba decidido a regresar y alcanzar la cima de su carrera. Y la protagonista, para demostrarlo, le quitó todas sus propiedades para ayudarlo a regresar. ¿No era exactamente lo que quería? Con mi ayuda, perdieron todo su dinero y solo pudieron resignarse a buscar trabajo. Saboteé cada trabajo que encontraban y también hacía que difundieran rumores sobre ellos para que ninguna empresa se atreviera a contratarlos. También les pagaba a gente para que los golpearan una vez por semana. No me digas que no debería golpear a las chicas. Ella es la principal culpable. Finalmente, la protagonista femenina no pudo soportarlo más y se volvió loca. El tercer protagonista masculino también saltó de un edificio desesperado y se suicidó. Y yo, engañado por un ojo, entré al lugar donde nos conocimos en la universidad. Había una alfombra roja en medio del suelo con vibrantes rosas rojas a ambos lados arregladas en forma de gran corazón. Los alrededores también estaban decorados con muchos globos y serpentinas. Había una pantalla gigante en el escenario del debate reproduciendo videos de nuestra asociación de debates de la universidad. Ni, con los ojos rojizos, caminaba por la alfombra roja y miraba hacia el escenario. Ahí estaba yo esperándola con un ramo de sus rosas rojas favoritas. La cámara del dron se alejó, mostrándome solo a mí.